¿Qué tal? Video tutorial número 5 del curso de Node.js, en el que seguimos analizando en detalle los fundamentales de la API Node Core, el núcleo funcional de Node. Y empezamos hablando de los timers, que suelen ser clave en muchas aplicaciones. Las funciones timer en JavaScript del lado del cliente se incluyen dentro del objeto global window, aunque no son parte estricta de JavaScript, pero se han convertido en una parte omnipresente en muchísimas aplicaciones. Son muy necesarios. Por eso los desarrolladores de Node.js incorporaron los timers dentro de la API de Node Core. Estas funciones timer operan en Node del mismo modo que operan en el navegador. De hecho, operan exactamente igual a como lo hacen en Chrome, ya que Node está basado en el motor V8 de JavaScript, como ya sabemos. Aquí vemos las funciones timer más utilizadas, con las cuales vamos a crear ahora una aplicación para verlas en funcionamiento. setTimeout, setInterval, clearTimeout y clearInterval. Y ahora sí empezamos a ver código que es necesario analizar. En los primeros videotutoriales de introducción, importantes para tener una perspectiva general del curso, el detalle del código era mucho menos importante, por eso lo ponía en Notepad sin más. Desde luego ya tenía pensado usar algún editor al iniciar la profundización del curso, algo que también con buen criterio me recordaba alguna persona estos días. Pensé en un principio en hacerlo con NetBeans o con Eclipse, pero vamos a probar otra opción. Los servicios online, que cada vez tienen más peso y presentan una serie de ventajas notables, como su total ubicuidad, el poder usarlos desde cualquier ordenador, incluso tableta, smartphone, portátil o netbook desde luego, y también su total integración con otros servicios online. Por eso voy a usar Code Anywhere, integrado con GitHub y con Dropbox, por ejemplo. Desde luego es una alternativa no obligatoria, ni mucho menos para seguir el curso. Puedes usar el editor que quieras, por supuesto. Aquí tenemos este primer ejemplo completo, que es puro JavaScript. Como ya decíamos, se trata de trabajo con funciones que forman parte de los timers y que son exactamente igual que las que se usan en JavaScript del lado del cliente. Vemos aquí en primer lugar el uso de la función setTimeout en Node. Esta función lo que hace es tomar una función de respuesta como primer argumento y un tiempo de retraso en milisegundos como segundo parámetro. Aparte, cuenta también con una lista opcional de argumentos que se pueden añadir. En este caso en concreto, la función a la que se llama es la función clearTimeout ejemplo después de 2000 milisegundos. Función clearTimeout, que es la que sigue aquí dentro de la aplicación, como vemos. Dentro de esta función lo que hacemos es llamar a la otra función clearTimeout, que lo que hace es limpiar el setTimeout que configuramos antes, y a su vez vuelve a llamar otra vez a otra función interval ejemplo, que es la tercera, que nos sirve para probar las otras funciones timer que decíamos, setInterval y clearInterval. ¿Qué son las funciones que tenemos que utilizar si necesitamos que un timer se repita cada cierto tiempo? Con setInterval llamamos a una función que se repetirá cada n milisegundos según lo que le indiquemos, desde luego siendo n el número de segundos que tienen que pasar entre cada intervalo, y usando clearInterval para terminarlo en un determinado momento. De nuevo, un código JavaScript muy sencillo que ya tienes que entender perfectamente. Aquí le indicamos
que el tiempo entre cada intervalo son 2000 milisegundos, y aquí indicamos que después de 5 veces que se repita el intervalo ya vamos a clear interval, con lo cual se cierra, se repetirá 5 veces. Vamos a probarlo entonces en la consola. Me sitúo en el directorio de Dropbox, donde tengo los archivos de Node que vayamos creando. Me decían también en un email estos días que hay ya otra versión. Cuando ponía Process versión en Node, que era la 0.79, ya está la 0.83. Mejor siempre utilizar las últimas versiones, aunque en este caso no hay modificaciones esenciales. Recuerda que Node es un software que todavía no puede considerarse maduro. Está aún por debajo de la versión 1, aunque es un software totalmente operativo y que ya está utilizándose en muchísimos sitios web. Es también un proyecto que sigue en evolución y que aún tiene mucho que aportar con toda seguridad en el futuro. Por eso es tan importante conocerlo ya desde ahora. Así que, desde luego, vete actualizando siempre Node a las últimas versiones. Vamos entonces a ejecutar la aplicación que veíamos hace un momento, a la que he llamado Timer1JS. Observa cómo primero inicia el timer después de 2 segundos, posteriormente inicia el timer de 30 segundos, se detiene y ahora aquí, como vemos, está haciendo el intervalo, repitiendo el timer cada 2 segundos 5 veces, por lo tanto hasta que llega a 10 segundos. Tenemos aquí un ejemplo práctico del funcionamiento de las 4 funciones clave con las que se trabaja con timers en Node. Muy importantes porque las usaremos muy a menudo. A poco que hayas codificado, pues seguro que has necesitado timers en muchas ocasiones. Entramos ahora en las partes que se pueden considerar como el corazón de Node, un lenguaje del lado del servidor, no debemos olvidarlo. Por eso muchas de las APIs del Node Core tienen que ver con crear servicios que escuchen a tipos específicos de comunicaciones. Así que vamos a ver ahora en profundidad servers, streams y sockets. En los videotutoriales anteriores ya hemos usado el módulo HTTP para crear un servidor web HTTP. Era una especie de hola mundo que en aquel momento no explicamos muy en profundidad. Un código muy similar y comentado, podemos verlo aquí en pantalla, en la que, como vemos, usamos el require para llamar al módulo HTTP. Y de este módulo utilizamos las funciones createServer, al que hay que pasar como parámetros una petición y una respuesta, el método writeHead para escribir la cabecera HTTP, y posteriormente el método en el cual le indicamos el contenido que queremos que aparezca, que en este caso es un simple string hola mundo, y el uso de listen para indicar el puerto desde el cual se va a llevar a cabo la ejecución. Y por último un console log para que se nos muestre algo en pantalla cuando empiece a ejecutarse el server. Lo vemos en un momento en la consola, en la que después de ejecutarlo, como vemos, indica aquí que el servidor se está ejecutando y el puerto. Si ahora entramos en el navegador, pues se mostraría en pantalla, como ya hicimos, no vamos a repetirlo, el hola mundo string que le pasamos. Pero Node cuenta también con otros métodos para poder crear un servidor TCP, un servidor TLS de Transport Layer Security o un socket UDP Datagram.
Veremos a lo largo del curso en la parte dedicada a seguridad TLS, pero en esta sección vamos ahora a hacer una introducción a las funcionalidades TCP y UDP con las que cuenta el core de GNU y en las que desde luego también profundizaremos más a lo largo del curso. Pero antes de nada vamos a iniciar esta sección con una breve introducción a los términos técnicos que vamos a estar utilizando constantemente. Empezamos hablando de los sockets, que suelen denominarse simplemente así sockets, aunque al existir también esta denominación para el hardware de un ordenador, deberíamos hablar de network sockets de red o sockets de internet. En cualquier caso, siempre que hablamos de sockets en abstracto, nos referimos a la comunicación entre dos partes, que suelen ser cliente y servidor. Aunque esa comunicación también puede ser bidireccional entre dos ordenadores distintos, entre dos aplicaciones dentro del mismo ordenador, etcétera. Así que socket, que a veces se traduce como enchufe, mejor desde luego utilizar el término socket, que es lo que vamos a hacer. Cuando hablamos de socket hablamos siempre de un método de comunicación. Incluso en sentido estricto, el socket hace referencia al punto final en esa comunicación o conexión. Así que recuerda que en el curso, cuando hablemos de socket, nos referimos a este tipo específico denominado network socket o socket de internet, y que es el punto final de la comunicación entre aplicaciones que se ejecutan en red. Esa comunicación significa siempre la transferencia de datos entre las aplicaciones, y esos datos que fluyen entre los sockets son conocidos como el string. Y estos datos que forman el string pueden ser transmitidos como datos binarios, pueden ser transmitidos en un buffer o en Unicode como un string. Pero sea el tipo de datos que sea el que se transmite, se hace siempre como paquetes. Los paquetes son partes de datos cortados en trozos de un tamaño específico. Y hay un tipo especial de paquete que se denomina FIN o Finish Packet, que es enviado por un socket para señalar que el envío se ha completado. Es el modo de definir que ya no tiene más que enviar. El modo como se maneja esta comunicación, cómo de seguro es el string y el intercambio de datos varía mucho dependiendo del tipo de socket creado. Una vez explicados estos términos, vamos a crear un servidor y cliente TCP, de Transmission Control Protocol. Para ello tendremos que utilizar un módulo de Node, que es el módulo NET. TCP forma la base para la mayoría de las aplicaciones de Internet, como pueden ser servicios web o el uso de emails, y nos provee con un modo seguro de transmitir datos entre sockets, servidor y clientes. Pues veamos su uso en Node.js. Aquí podemos ver el ejemplo de servidor HTTP que creamos ya en el curso, o esta otra versión que es exactamente la misma, comentada. El modo de creación es mediante una función que pasa un request listener. Ahora vamos a ver cómo crear un servidor TCP.
La primera diferencia entre los dos tipos de servidores es que aquí, en lugar de pasar un request listener, el único argumento de la función de respuesta TCP es una instancia de un socket, al que aquí llamamos con, encargado de el listening, es la palabra que se usa en inglés, escuchar o vigilar las conexiones de entrada. El módulo que necesitamos es el módulo net, como ya dijimos, y el método en concreto para crear este servidor TCP es el método createServer. Una vez que el socket del servidor sea creado, entonces tendremos un mensaje, el log, indicándonos la conexión conectada. Esto simplemente es ahora para probar y ver que está funcionando. Y en su cuerpo vemos que lo que hace es escuchar, es vigilar, esperando que tengan lugar dos eventos. El primero, cuando se reciben datos, y el segundo, cuando se cierra la conexión. Si vemos la documentación oficial de Node, podemos ver cómo el método createServer cuenta con un parámetro opcional que es allow_half_open. Por defecto, como aquí nos indica, aparece como false. Podemos modificarlo y pasarle un valor de true. Pasándole ese valor de true, lo que hace es indicarle al socket que no tiene que enviar un fin. Recuerda que cuando hablamos de fin nos referimos al finish package, el paquete último que envía el socket, y que es una forma de saber que se ha terminado los datos de esa conexión. Si configuramos allow_half_open como true, el socket se mantiene abierto para poder seguir escribiendo. Si lo hacemos así, con true, entonces tendremos que cerrar posteriormente el socket usando explícitamente el método en. Por defecto, recuerda que allow_half_open es false y por lo tanto ese paquete fin será enviado. Volviendo al código, observa cómo los dos eventos que va a estar vigilando nuestra aplicación están vinculados a una función de respuesta a través del método on. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Los dos usan el método on. Es algo muy común en Node que aquellos objetos que emiten eventos provean también con un modo de vincular una función como un event listener, como un vigilante o un oyente del evento, a través del uso de este método on. Este método lo que hace es tomar el nombre del evento como el primer parámetro, date aquí y close aquí, y la función listener como el segundo. Aquí tenemos la función que cuando reciba datos pues simplemente hará que aparezcan en pantalla y que los vaya repitiendo. Y aquí cuando se cierre simplemente la función pues que aparezca un mensaje que el cliente cerró la conexión. Pues de este modo tan sencillo tenemos creado un servidor TCP en Node.js. Vamos ahora con la otra parte, que es la creación del cliente TCP. También muy sencilla. Aquí vemos el código del cliente, que de nuevo usa el módulo net. Creamos un nuevo socket con el uso del método socket del módulo net y lo guardamos en una variable a la que llamamos cliente. A continuación usamos el método setEncoding para modificar la codificación de los datos recibidos. Como ya hemos dicho antes al hablar del objeto buffer, los datos son transmitidos como un buffer, por lo tanto no son legibles para humanos. Tenemos que usar este método setEncoding para leerlos como un string.
El método write de socket es usado para transmitir los datos y también se vinculan las funciones listener a dos eventos: el evento data para recibir datos y el evento close en caso de que el servidor cierre la conexión. Tenemos por tanto ya escritos y totalmente funcionales un cliente y un servidor TCP creados con Node.js. En resumen, su modo de funcionamiento es el siguiente. Los datos que queremos que se transmitan entre los dos sockets los tenemos que escribir en la terminal del cliente y serán transmitidos cuando pulsemos Enter. La aplicación cliente primero envía el string que acabamos de escribir al servidor TCP y este servidor TCP, al recibirlo, lo escribe en la consola. El servidor lo que hace es repetir el mensaje y devolvérselo al cliente, y también imprime la dirección IP y el puerto remoto mediante el uso de los métodos remote address y remote port. Lo vemos en funcionamiento. Para probarlo tenemos que tener abiertas dos instancias de la consola a la vez. Nos situamos donde tengamos los archivos y vamos a abrirlos con el uso, ya sabemos, para el servidor Node y el nombre, que es servernet.js. Y en el caso del cliente, también situándonos donde lo tengamos, Node client sock.js. Ya vemos como arriba ha aparecido en un principio escuchando en puerto 8124 y ahora cuando hemos abierto el cliente conectado al servidor, y aquí, como vemos, ya podemos comunicarnos sin un navegador desde ya decimos la dirección y el puerto que decimos que aparecía, y aquí lo repite, ya podemos comunicarnos sin un navegador. Y ahora podemos llevar a cabo el proceso de envío de sockets. Escribimos algo en el cliente, pulsamos y observa como aquí aparece estamos enviando informante desde, de nuevo, y inmediatamente repitiendo estamos enviando informante desde el servidor. Cualquier cosa que escribamos, bueno, se repite. Vemos el proceso otra vez. Esta conexión entre cliente y servidor se mantendrá hasta que una de las dos sea cerrada. Por ejemplo, podemos cerrarla con un control C, como ya sabemos, y ya vemos como aquí nos aparece inmediatamente que el cliente cerró conexión. Si lo hiciéramos al revés, aparecería el mensaje en el socket que aún estaba abierto. Creo que con esto debería quedar claro el funcionamiento. He hecho una variante, desde luego, como siempre, también cuando hacemos este tipo de trabajos, lo repito, a partir de este código lleva a cabo cambios, modificaciones, intenta entender en detalle su funcionamiento. Para ver cómo realmente lo que hacemos es enviar algo desde el cliente, el servidor lo recibe y posteriormente el servidor lo devuelve. Lo que volvemos a ver en el cliente es lo devuelto, por tanto es lo que demuestra que ha ido al servidor. Para que esto sea así, vamos a añadir cuando se repite algo más en lo que devuelve el servidor, y vamos a usar la frase tan conocida de Groucho Marx, cuando alguien estaba prometiendo algo y él siempre decía a lo que prometía le añadía y dos huevos duros. Pues vamos a añadirle y dos huevos duros a lo que vayamos escribiendo en el cliente. Lo vemos aquí, ya los tengo los dos iniciados, y como ves ahora, ya al haber devuelto desde el servidor de nuevo al cliente, ya aparece lo de los dos huevos duros. Y ahora, siempre que escribamos, al pulsar Enter,
aquí se recibe y ahora siempre que escribamos, y nos devuelve y ahora siempre que escribamos, y dos huevos duros, como indicábamos, simplemente para ver cómo tiene lugar este flujo de los paquetes de la información desde el cliente al servidor en los dos sentidos. Pues creo que después de los primeros videotutoriales obligatorios para situarnos en el curso, ahora sí ya estamos entrando en los temas que deberían interesarle a aquella gente que realmente entienda para qué sirve Node.js. Recuerda que todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo con código JavaScript. Y también creo que todos sabemos ya que TCP es el mecanismo de transporte subyacente para la mayoría de las funcionalidades que usamos en Internet hoy, incluido también HTTP. Vamos a dejar aquí este video tutorial por hoy. Justo en el siguiente seguiremos hablando de estos protocolos de transmisión y profundizaremos en el protocolo HTTP. Pero por hoy nada más. Os habló Jesús Conde una vez más. Nos vemos.